Muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Urquizo Lizarga y en esta oportunidad expondré algunos alcances sobre el conflicto de intereses en el Perú. Empecemos. Morón Urbina, en la regulación de conflicto de intereses y el buen gobierno en el Perú, nos dice que el conflicto de intereses es una confrontación de fines en uno mismo. Es decir, que significa el hecho de encontrarse en una situación en la cual existen dos intereses opuestos que deben ser claramente atendidos. Tal hecho no culmina ahí, sino que naturalmente conlleva la pérdida de lo que es la independencia e la imparcialidad, por cuanto existen intereses apremiantes que deberán ser claramente ponderados por uno mismo. En esencia, el sistema jurídico buscará siempre lo que es impedir que tal situación se haga presente, pues lo más razonable es que uno siempre logrará actuar acuerdo a sus intereses personales. En el Perú, tal situación no es extraña, sino por el contrario, se da día a día, como por ejemplo actualmente en lo que está pasando en la política peruana con nuestro actual presidente o con lo que está también con su mano derecha, por decirse así, el actual secretario general del partido político Perú Libre, Vladimir Sargón, el cual está siendo gravemente acusado e investigado por diferentes delitos, pero sin embargo cuando a este se le trata de aplicar la ley, milagrosamente logra salir ileso. Como bien se sabe, esta figura se da en el ámbito público y privado. Ejemplo del ámbito público es cuando un sujeto que asume la administración pública revisa revisa en un caso en el cual este es parte de manera directa o indirecta en calidad de lo que es administrado. Y bueno, en el ámbito privado, este está el ejemplo del abogado, el cual puede misteriosamente lograr asesorar a dos partes que están confrontando en un mismo caso. Las características. En el aspecto formal, es decir, en cuanto a su tratamiento jurídico, por un lado tenemos a lo que es la ley 31.22.7, que es la norma el cual media el conflicto de intereses en el ámbito público. Y por otro lado, tenemos a las normas de lo que es el derecho privado, como por ejemplo nuestro actual Código Civil, el cual brinda lo que es la materia de familia y de societaria, y bueno, las normas también que rigen las empresas privadas y los reglamentos de instrucciones arbitrales, entre otros. Debo señalar que también propiamente pueden existir tres situaciones en las cuales hay relación con lo que es el conflicto de intereses. La primera es el conflicto de interés real, que su mismo nombre lo llega a decir. Es una situación real en la que se presenta un conflicto de intereses e interfiere en sus obligaciones, afectándose así su independencia e imparcialidad. El conflicto de intereses potencial, que es distinto, aunque existe la posibilidad de que se pueda existir un conflicto de intereses de acuerdo a las circunstancias, aún no se ha operado en beneficio del interés propio. Y bueno, y finalmente, por no menos importante, está lo que es el conflicto de interés aparente, que es cuando se puede llegar a concluir de manera razonable que los intereses de alguien pueden ejercer influencia indebida en sí mismo. No obstante, tal situación claramente no es veredicta. En mi opinión personal, este tema se encuentra válidamente sancionado, pues tanto en el ámbito público como en el privado, el derecho se debe de ejercer de manera legítima y sin alejarse de lo que es claramente justo y equitativo. En ese sentido, el conflicto de intereses no solo beneficia a quien tiene poder de aplicarlo en situaciones sobre las cuales se puede llegar a tener una incidencia o podría llegar a ser algo totalmente determinante, sino que perjudica la parte opuesta, parte que podría ser o el Estado o el particular, sin justificación legítima para ello. En las debilidades y fortalezas, como futuro abogado, frente a las diversas debilidades y fortalezas para este tema tan importante que se me está presentando, evidentemente pretendo yo mismo ejercer el derecho de manera imparcial y sumado a ello, pretender de que ningún abogado se pueda apartar del código de ética que definitivamente rechaza todos estos comportamientos ruines y viles de favorecimiento a la virtud del cargo o condición que se tenga. Sin duda, al tener en mí un estimulante positivo sobre lo que es el derecho y una buena ejercicio de la ley,
Es decir, que nace en mí mismo y negativo respecto a las sanciones que se me podrían aplicar, creo que yo mismo que podría ejercer mi carrera alejándome de todos estos comportamientos que demuestren la parcialidad y la independencia hacia este tipo de actos. En conclusión, el conflicto de intereses es un hecho generador de la parcialidad y la dependencia que afecta a la justicia actualmente en nuestro día a día de manera lamentable. Sobre todo, bueno, más que todo acá en Latinoamérica, ¿no? Desde situaciones comerciales entre privados, en lo que se tendría que contratar al mejor proveedor, pero usando el cargo o la condición que se dispone uno, este logra contratar ya sea a un familiar, en perjuicio ya sea de la calidad del producto que se podría obtener. Acá, así de esta manera, logrando hasta atentar contra el bien común de la sociedad, contra nuestro propio bienestar como ciudadano. De la misma manera, el favorecimiento de empresas, ¿no? Que licitan con el Estado y que no cuentan con una capacidad claramente técnica que se requiere para determinada obra y que, bueno, claramente esta perjudica tanto al Estado como a lo que son los particulares. La única recomendación que yo podría dar en este tema se encuentra claramente en la formación de la integridad de las personas, pues claramente esto involucra la firmeza que se puede llegar a tener al tomar decisiones acertadas e imparciales e independientes. Es decir, que todas estas acciones siempre se debe tener cierta injerencia al poder ser realizadas. Eso es todo y muchas gracias. Yo creo de que ya como futuro egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la carrera de Derecho, debo decir de que debemos fortalecer nuestros valores como abogados desde el primer momento, ya así sea que no estemos entrando a este tipo de carreras o cualquier carrera, siempre debemos velar por el favorecimiento y el enriquecimiento de valores de uno mismo, como la honradez, la integridad y el siempre ser una persona la cual esté enfocada en lograr ayudar al resto. Eso es todo. Muchas gracias.